Buenas tardes, mi nombre es Edith de la Luz y sean todas bienvenidas a la reunión de damas vía Zoom de la Iglesia Bíblica El Camino. Ahora vamos a continuar con el tema de hoy que lleva por título Doctrina de la Biblia y lo va a dar nuestra hermana Adalid de la Luz. Adelante, Adalid. Gracias, pues bienvenidas. Mi nombre es Adalid de la Luz. Les saludo desde Puebla Capital. El día de hoy vamos a tener el tema de la doctrina de la Biblia. Y bueno, vamos a ver qué es la doctrina de la Biblia, de qué se trata. Dice que es el conjunto de enseñanzas de la Biblia, ¿ok? Y la Biblia también es conocida como escrituras, rollos o libro o palabra de Dios. Vamos a leer, algunas hermanitas se les asignó algunos versículos, entonces vamos a solicitarle a mi hermanita que tenga Lucas 4:17, que nos lea qué dice Lucas 4:17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: Gracias, hermana. Romanos 3:2. Grande es en todo sentido, en primer lugar, porque a ellos les ha sido confiado los oráculos de Dios. Gracias. Adelante con Hebreos 10:7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Gracias. Y por último, Mateo 21:42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Muchas gracias. Bien, hermanas, sí es importante que leamos los versículos para que de esta manera veamos que sí, sí está escrito ahí. Hay varias definiciones de lo que es la Biblia, algunas muy técnicas, como que es un libro religioso dividido principalmente en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero para nosotras, la Biblia es la palabra de Dios inspirada y dada a los hombres como la norma de fe y conducta a todos los que han creído en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Así es que si tú has creído en este Dios, la Biblia, eso es para ti, la norma de fe y conducta. Pero vamos a ver algunos datos interesantes acerca de la Biblia. Al estar haciendo este estudio, fui sorprendiéndome de algunas cosas que no sabía. La Biblia, como dice en segunda de Timoteo 3:16, es divina y es inspirada por Dios. Es nuestra redención, su tema es la redención, es un autor y tiene un tema, que es la redención de los hombres, que nadie se pierda, dando salvación por medio de nuestro Señor Yeshua. Fue escrita por más de 40 hombres, entre reyes, gobernadores, profetas. También hubo hombres que fueron médicos, recaudadores de impuestos, pescadores. Entonces, la Biblia fue escrita por más de 40 hombres y un autor, inspirada por Dios. Se escribió en tres continentes: Asia, África y Europa. Para que toda la Biblia se compilara, fue necesario que pasaran 1500 años para que se terminara de escribir. Fue escrita en tres idiomas: el hebreo, que abarca casi todo lo que es el Antiguo Testamento o Tanakh, en arameo. Los libros que fueron escritos en este idioma fueron Daniel y Esdras. Y el griego, que prácticamente todo el Nuevo Testamento, lo que conocemos como Nuevo Testamento, fue escrito en este idioma, en el griego. También ha sido traducida a 717 idiomas por completo, pues, es decir, de Génesis a Apocalipsis. El Nuevo Testamento, nada más la parte del Nuevo Testamento, ha sido traducida a 1551 lenguas.
y porciones bíblicas como Salmos, Proverbios, han sido traducidas a aproximadamente 1.160 lenguas o dialectos. Actualmente, el 80% de la población mundial tiene acceso a la Biblia. La Sociedad Bíblica Internacional tiene un ministerio que es el desafío llamado los 12 versículos, que tiene como meta llegar a traducir la Biblia a todos los idiomas en el 2000 para el 2033. Entonces, es un gran reto que ellos tienen, que ellos se han propuesto y pues es hermoso, ¿no? Pensar en eso. La Biblia también es el libro más vendido, es el bestseller por excelencia. Según el récord Guinness, se vendieron aproximadamente 2.458 millones de Biblias en el periodo de los años de 1815 a 1975. Anualmente se venden alrededor del mundo 80 millones de Biblias y cada año rompe su propio récord de ventas. También es el libro más leído. Muchas de nosotras contamos con más de una Biblia en casa. Lamentablemente, hay quienes la usan como un amuleto o simplemente la tienen de adorno y nunca la leen porque no la entienden. Fue el primer libro que se imprimió y está por cumplirse un año más de esa impresión este 23 de febrero, porque se imprimió por primera vez en Alemania un 23 de febrero del año 1455. El primer ejemplar de la Biblia fue conocida como la Vulgata o como la Biblia de las 42 líneas. Tomó 5 años terminar con su impresión, la cual inició en 1450, ya que los rollos escritos, los más antiguos, fueron escritos a mano, ustedes saben, en papiro, en pieles y pues a veces en piedra también, ¿verdad? Tenemos esas evidencias. El libro también es el libro más controversial. Mucha gente prefiere evitar hablar de ella, ya que las malas interpretaciones y el leerla parcialmente acarrea confusión. Hay quienes han muerto por ella. Muchos sufren persecución. También sabemos que en la Edad Media la Iglesia Católica era muy celosa de que la gente tuviera acceso a la Biblia y querían controlar la religión. Pero hay o sea, ¿cómo se juntó toda la Biblia? Ahí está esta pregunta. ¿Cómo se juntó toda la Biblia? Y hay algo que conocemos como canon. El canon son una serie de reglas o preceptos. Esto para poder asignar o definir cuáles libros y cartas serán aceptados oficialmente como sagradas escrituras. A lo largo de la historia, pues se fueron reuniendo y pues ahorita ya tenemos la Biblia por completa, ¿no? En la antigüedad las escrituras fueron resguardadas por los sacerdotes y reyes. Ustedes recordarán, las que han estado más tiempo, que estuvimos estudiando el libro de los reyes, todo lo que es crónicas, todo eso, y leíamos, ¿no? Que los reyes tenían de alguna manera la obligación de transcribir la Torá y los cuales pues ya fueron guardándose esos escritos. Para compilar el Antiguo Testamento no hubo tanto problema, ya que es prácticamente el mismo que los judíos, el cual conocemos como Tanakh. Hubo algunas controversias con algunos libros, como el libro de Esther, Cantar de los Cantares y el libro de Daniel. Es interesante notar que nuestra Biblia tiene 39 libros y el Tanakh tiene 24. Sin embargo, es el mismo contenido. Más adelantito vamos a hablar de eso. Para llegar a compilar los libros, sobre todo del Nuevo Testamento, fue necesario hacer varios concilios. El primer canon del Nuevo Testamento fue el canon de Muratori.
que fue compilado en el año 170 después de Cristo. El canon de Muratori incluyó todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Santiago, Hebreos y la carta de tercera de Juan. En el año 363, el concilio de la Odisea declaró que solo el Antiguo Testamento tenía 27 libros, bueno, libros y cartas, y que deberían de ser leídos en las iglesias. El concilio de Hipona en el año de 393, también fue otro concilio en el que se afirmaron los libros y cartas incluidas. Y el último, el concilio de Cartago, en el año 397 también confirmaron la autoridad de los 27 libros. Y pues eso correspondía, o cómo es que llegaron a esta conclusión, es porque el establecimiento del canon fue un proceso llevado a cabo en primer lugar por los rabinos judíos y eruditos, posteriormente por los primeros cristianos. Finalmente, fue Dios quien decidió qué libros pertenecerían al canon bíblico, dirigiendo a estas personas. El concilio se basó en principios similares para determinar si un libro del Nuevo Testamento era realmente inspirado por el Espíritu Santo o bien como conocemos por nuestro Padre. ¿El autor fue apóstol o tuvo una estrecha relación con uno? Aquí, por ejemplo, podemos pensar en el apóstol Pablo, que tuvo estrecha relación con los demás apóstoles. El libro ha sido aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo. Eso también era importante porque de alguna manera el que la gente viera o al irlo leyendo viera que sí hablaba de lo mismo y entonces lo aceptaban como parte de la escritura. Otra pregunta que tenían o otro filtro era que si el contenido del libro es doctrinalmente consistente y exhorta ortodoxamente. Esto quiere decir de una manera correcta, de acuerdo a lo que se venía escribiendo. O sea, todo tenía que ser en una línea. Y pues otro filtro era, este libro contiene evidencia de alta moral y valores espirituales que reflejan la obra del Espíritu Santo. Estas cuestiones se fueron eh, preguntando para poder realizar lo que es el canon y llegar a la Biblia como la conocemos ahora. Y bueno, hay algo muy interesante. Los rollos del Mar Muerto, seguramente ustedes han escuchado de ellos, que son una colección de antiguos manuscritos descubiertos en la década de 1940 en las cuevas cercanas al Mar Muerto en Israel. También se les conoce como los rollos de Qumran. Estos rollos son considerados uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX, ya que contiene textos religiosos y literarios y que datan de hace más de 2000 años. Con ellos se ha demostrado una vez más la veracidad de las Sagradas Escrituras, ya que hay textos y copias de prácticamente lo que conocemos como Sagrada Escritura. Bien, vamos a ver la diferencia, como les comentaba hace un momento, la diferencia que hay entre el canon del Tanakh y lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Como pueden observar en la imagen, lo primero, la Torah, que nosotros lo tenemos como ley o Pentateuco, son los mismos. Después tienen la división de los profetas y nosotros tenemos libros históricos. Tienen también las escrituras. Nosotros tenemos, pues los conocemos como poéticos y de sabiduría. Y tenemos nosotros profetas mayores y profetas menores. Aquí pueden notar que ellos no dividen primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, o sea, no está esa división.
de primero y segundo. Nosotros sí tenemos esa división y entonces pues nos amplía la cantidad de libros. También aquí, si pueden observar, en la parte de profetas hay un apartadito que dice los 12. ¿A qué se refiere? Esos 12 son los profetas menores. Ajá. Y bueno, de esta manera podemos concluir o saber por qué nosotros tenemos más y ellos menos. Es una diferente manera de organizarlos. Y de esta forma, pues podemos ver que también eh, coincide, coincide la escritura. Ahora vamos a ver la división de el Nuevo Testamento. Muchos judíos no reconocen al Nuevo Testamento como palabra de Dios, pero nosotros sí, y hay evidencia de eso, ¿no? Porque va, digamos que es el cumplimiento de muchas de las profecías. En cuanto a esto, podemos decir que después de los concilios y después de debatirla mucho, hubo quienes dudaban acerca de que la carta a los hebreos, Santiago, segunda, tercera de Juan y segunda de Pedro no fueran incluidas en el canon, pero al final y después de analizar y cuestionar y estar estudiando, decidieron incluirlas. Entonces, por eso podemos disfrutar de estas hermosas cartas que la palabra tiene para nosotros. Vamos a ver también que la Biblia fue dividida. ¿Por qué fue dividida? Fue dividida para estudiarla, para que de alguna manera se facilitara el estudio de la escritura. La Biblia fue dividida a lo largo de la historia y contamos con la primera y gran división, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esta división fue como para antes de Cristo y después de Cristo, determinar esa cumplimiento, ¿no? Uh, en el Antiguo Testamento los judíos también utilizaban divisiones, hacían segmentos. Los primeros eran conocidos como los parashot. Eh, lo primero pues se dividieron en 54 secciones de lo que es la Torá. Y así, gracias a esas divisiones, se completaba la lectura de la Torá en un año. Los judíos también realizaban divisiones pequeñas similares a lo que nosotros conocemos como versículos. Según los maestros judíos, la ley contenía 5,888 sin embargo, en la división que encontramos en nuestras Biblias actuales, la ley contiene 5,845 versículos. Podríamos afirmar que los judíos fueron los primeros en realizar divisiones en el texto con fines prácticos para poder estudiar. El Nuevo Testamento, en el siglo III, hubo un hombre llamado Amonio de Alejandría. Él dividió los evangelios en secciones pequeñas para facilitar la comprensión de los pasajes. Eusebio de Cesarea, un teólogo del siglo IV, mejoró el sistema de Amonio y dividió los 4 evangelios en pequeñas unidades. Les iban poniendo eso de los títulos. En 1551, un varón llamado Robert Steine publicó una edición del Nuevo Testamento en griego que contenía los versículos y en 1557 publicó el Antiguo Testamento con versículos. En ambos casos fue la enumeración que hoy en día se sigue en todas las Biblias modernas. Así es que no olviden este nombre, el señor Robert Steine. Él fue el que determinó ya al final la división de capítulos y versículos como lo conocemos hoy. Bien, continuamos. También vemos que la Biblia tiene gran cantidad de versiones y traducciones, las cuales tratan de ser lo más fieles al original, revisando una y otra vez los escritos en hebreo, siendo que el hebreo es un idioma concreto, no es tan fácil de traducir una idea y muchas veces se tiene que usar varias palabras para traducirlo de la manera más fiel posible. En español, contamos con más de 80 versiones de la Biblia y debemos también tomar en cuenta que hay algunos grupos religiosos que han traducido la Biblia a conveniencia, de acuerdo a sus intereses doctrinales, por lo que es importante verificar
y comparar las versiones que están a nuestro alcance. ¿Ustedes cuentan con más de una versión de la Biblia en casa? Actualmente contamos con herramientas valiosas que nos ahorran mucho tiempo y, bueno, más bien espacio también, como la aplicación que conocemos ya un poquito mejor, que es la de My Bible, o también la de Logos Calogos. Sin embargo, siempre es mejor tener a la mano su Biblia de papel para que hagan anotaciones, ya que son muy útiles y nos sirven como referencias. ¿Sí? Eh, bueno, el tema central de la Biblia es desde Génesis hasta Apocalipsis, es la redención de la humanidad. Desde que el hombre le dio la espalda a Dios, el Creador ya había planeado proveerle un camino para la reconciliación por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero con los estudios que hemos tenido con nuestros maestros, nos hemos dado cuenta de que esto se trata del amor de Dios por la humanidad a través de la celebración de pactos. Y el Señor hizo un pacto en la cruz y de esa manera tú y yo podemos tener entrada al pueblo de Dios. Bien, hasta ahora hemos solo visto a grandes rasgos algo de historia de la Biblia. Créanme que hay muchísima información y tuvimos que ir segmentando para que no se nos llevara tanto tiempo. Pero ahorita vamos a ver pues lo que es la Biblia en sí. Sabemos que hemos tenido, como lo tuvimos hace un momento, las cápsulas de la bibliología con nuestra hermana Gladys, y pues es un estudio más, un poquito más concreto y más profundo. Y les invitamos a seguir continuando con estos estudios. Ustedes también tienen la oportunidad de estudiar y presentar una cápsula de bibliología para que también, como siempre lo han dicho, aprendemos más cuando nos toca exponer. Y hay muchas cosas más por decir e investigar y tan solo el hecho de que haya habido gente involucrada para que la Biblia llegue a nuestras manos nos da el privilegio en este tiempo de estudiarla de manera seria y responsable. Insisto, muchas de ustedes cuentan con más de un ejemplar de este maravilloso libro. Hay gran cantidad de versiones, como ya lo hemos visto, pero ¿qué más hay? ¿Por qué leer este libro? ¿Para qué? ¿Es importante leerlo, conocerlo, memorizarlo, vivir de acuerdo a sus enseñanzas? ¿Qué es la Biblia? Ahora vamos a ver desde un punto de vista espiritual qué es la Biblia. Les voy a pedir a las que tengan a la mano sus Biblias y nos acompañen en la lectura de estos versículos. Bien, primero vemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí? Y esto lo vemos en Hechos, capítulo 18, versículo 11. Adelante, mi hermanita que lo tiene. Y, y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Gracias. Vemos que enseñaban que la palabra de Dios. Recordemos que cada vez que en el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios, escritura, rollos, etcétera, se refiere a toda la revelación del Padre de Génesis hasta Malaquías, ¿sí? Adelante vemos que la palabra de Dios es inspirada. Mi hermanita que tiene segunda de Timoteo 3:16 a la primera parte, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gracias, Roraima. También la Biblia es pan de vida. Mateo 4:4. Mi hermanita Rocío Ponce. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Hermanas, les invito a que si tienen su Biblia de papel, puedan ir ahí subrayando, ¿cómo se dice? Señalando o escribiendo ahí
la importancia de lo que es la Biblia, ¿sí? Salmo 119, 105. Sí, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias. Y Proverbios 4, 20 al 22. Sí, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar. ¿Qué es la Biblia? Continuamos con ¿qué es vida? Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Amén. Continuamos, hermanas, con que la Biblia es la verdad. Salmo 119, 142, 110 y 119, 160. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. ¿Sí? 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. Gracias, hermanita Nelly. También la Biblia es agua viva. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Muchas gracias. También la escritura es la espada del Espíritu. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muchas gracias. La Biblia es mucho más. Son algunas cosas de lo que pudimos recabar, pero seguramente tú tienes en mente muchos otros versículos de lo que es la Biblia. Vamos a ver ahora para qué sirve. ¿De qué nos sirve tener una Biblia? La Biblia nos muestra nuestro pecado. Santiago 1, 23 al 25. Porque si alguno es oyedor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley y la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será aventurado en lo que hace. Gracias, Zule. También nos muestra el camino al Padre. En Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Amén. Nos da esperanza de vida. Tito 1, 2 y 3. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, por mandato de Dios nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar viendo para qué nos sirve la Biblia. La Biblia nos santifica. Juan 17, 17. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nos enseña. Éxodo 18, 20. Y enséñale los estatutos y las leyes, y hazle saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Amén. Amén. Nos hace sabios. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Deuteronomio 4, 6.
Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Gracias. Nos sana. Éxodo 15:26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios e hicieras lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Amén. Nos consuela. Romanos Am, 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Amén. Nos fortalece. Josué 1:8 y 9. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor está contigo. Amén. 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 También podemos ver por completo aquí en Segunda de Timoteo 3:16, como nos leyó hace un momento nuestra hermana Roraima, que primeramente, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir. Y aquí esta palabra redarguir nos podemos entender que es para que nos convencen, ¿no? Nos enseña, nos corrige, nos, como que, bueno, yo lo entiendo así, ¿no? Nos da esa señal de que estás haciéndolo mal acá. Dice también que es para corregirnos y para instruirnos. Esta palabra de instruirnos en justicia, es hermoso saber que la Biblia nos lleva a la justicia, pero no una justicia humana, sino la justicia divina. Recordemos lo que dice Deuteronomio 6, que tendremos justicia cuando pongamos por obra sus mandamientos. Ahí nos está instruyendo en justicia, en hacer lo correcto, no lo que nosotros queremos, no lo que nosotros pensamos que es justo, no lo que nos acomoda, sino lo que Dios nos enseña, lo que es la verdadera justicia. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Aquí lo dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es hermoso pensar en este propósito, ¿no? Que Dios quiere nuestra perfección, Dios quiere que seamos santos como Él y que seamos preparados para hacer buenas obras. Y, y las buenas obras es la obediencia a su palabra, ¿no? El amor hacia los demás, la misericordia hacia los demás, el perdón también es una buena obra. Y créanme que Dios a cada uno de nosotras nos da como que esa oportunidad para poder cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer y nos va canalizando a como Él lo enseña. El mundo está lleno de tantas cosas, de tantas enseñanzas, de tanta información, pero no toda la información que podemos ver en el mundo es buena. Debemos de ir a la escritura. Muchas personas buscan consejo en la astrología, lo que son los horóscopos, con el tarot y con muchas otras cosas. Inclusive hay cristianos que buscan consejo tomando la Biblia como si fuera un agorero. Ah, nada más señalan y ya, pues Dios quiere esto, y de repente la abren y donde se abra, esta es la voluntad de Dios para mí. Y no, la Biblia no es eso, la Biblia es un libro santo, un libro que nos da
esa oportunidad de poder conocer y cambiar esas actitudes, como veíamos también de Santiago, ¿no? Que luego que la Biblia es como nuestro espejo, nos dice lo que está mal y nos enseña. Entonces, hermanas, ¿ustedes qué creen que pasa si no leemos la Biblia? Pueden abrir sus micrófonos y darnos su opinión de qué es lo que pasa cuando no leemos la Biblia. Nos estancamos, no conocemos a Dios. No, sí, estamos lejos de Dios. Estamos sin dirección. Nos ahogamos Hacemos como las, los peces fuera del agua. Como hacemos pez. las cosas a nuestra manera. No Sí, conocemos la voluntad de Dios para Ay, qué nuestra vida. buenos. así es. Perdemos el rumbo. Sí, mi hermanita Lourdes. Bueno, yo creo que no tenemos ese instructivo de vida que ya fue establecido por el Padre Eterno. Ujú, sí, no lo tenemos. Y cuando no hay instrucciones, pues las cosas, dice mi hija, mal en sal. Entonces, sí, definitivamente necesitamos la escritura, hermanita Alicia. Pues nos dejamos también influenciar por otras corrientes, por cosas que están, pues la mayoría de la gente siguiendo en la actualidad. Como en este caso, pues yo podría decir que mucha gente está con eso que le llaman el mindfulness, que tiene que ver con cosas de yoga y que las chakras y energías y todo eso, eso es como que lo que está ahorita en tendencia, o ideologías también. Así es, sí, terrible. Hermanita Ruth. Sí, también nos debilitamos espiritualmente, sí, porque para nosotros el estarnos alimentando de la palabra de Dios es lo que nos hace fuerte ante todas estas adversidades de la vida, sí. Cuando nos sentimos fuertes y leemos la Biblia, cuando nos sentimos débiles y leemos la Biblia, eso nos fortalece y nos da la fuerza para, pues, aguantar todo lo que estamos pasando. Es cierto, sí, muchas gracias. Hermanita Marta. Nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Wow, es cierto. Es bien cierto y bien fácil, ¿no? Dejarse llevar por nuestra propia opinión o por la opinión que nos acomoda. A veces queremos escuchar lo que nos conviene y no, o bueno, lo que nos conviene, entre comillas, o lo que nos acomoda y no lo que realmente es, ¿no? Feo de repente saber que eres pecador, como la palabra de Dios nos confronta, ¿no? Como esta palabrita de que nos redarguye. Y a veces no es como tan bonito que te estén diciendo lo que estás haciendo mal. Y dice la palabra en los proverbios que el sabio oye el consejo y corrige, ¿no? También la escritura nos enseña eso, a corregir lo que está mal. ¿Y tú lees tu Biblia todos los días? ¿Escudriñas la palabra de Dios todos los días? ¿Cuánto tiempo dedicas a tener ese tiempo de estudio? Actualmente tenemos muchos medios para poder leer, ya lo vimos, ¿no? Como las aplicaciones que podemos traer en el móvil, las aplicaciones de las Biblias que ni siquiera necesitan internet, ¿no? El de My Bible no necesita internet para poder abrirse. Entonces, si estás en un viaje o estás, no sé, en algún lugar en donde tienes que esperar, a veces tenemos que ir a consulta entonces pues ahí tenemos un tiempito y podemos leer. O si tú tienes el hábito y el excelente hábito de tomar una cita diaria con tu creador, no nada más hagas un monólogo, ¿no? No nada más estés en oración, sino deja que él te hable, deja que él eh, tome ese lugar dándote el consejo sabio a través de su palabra. Adelante, Sonia. Sí, hermana, también nada más quería comentar que cuando no la leemos, bueno, a mí me pasa que me empiezo a llenar como de temor.
Y cuando ya vuelvo y ya otra digo, no, pero ¿por qué tengo temor? O sea, no debo de tener temor. Y pues eso también me alienta para, como usted dice, hacer de ella un hábito, ¿no? Todos los días estar leyendo la palabra de nuestro Padre. Sí, sí es cierto. Es muy, muy importante eso. Hace tiempo escuchaba acerca de que sí damos el diezmo, ¿no? Económicamente hablando. Pero ¿qué tal si damos el diezmo del tiempo? ¿Cuántas horas correspondería para leer este libro que, si lo podemos poner así, no nos costó, en el sentido de que nosotros no tuvimos que hacer ninguna traducción, no tuvimos que compilar nada, no tuvimos que hacer todo lo que es las divisiones de capítulos y versículos, sino que ya, ahora sí, como dicen, ya lo tenemos picadito y a la boca? ¿Cuánto tiempo tomas diario? ¿5 minutos? Ah, ya, rápido y ya cumplí. No se trata de eso, no se trata nada más de cumplir, sino de tomar en serio este libro maravilloso. Si es verdad que crees en la Biblia, que la Biblia te enseña, que la Biblia te redarguye, te corrige y te instruye con el fin de alcanzar la perfección, entonces creo que no sería nada, ninguna mala idea poder tomar este libro más en serio. Honestamente, yo se los digo con mucha eh, pena. Creo que muchas de nosotras, siendo yo la primera, ya debería de saberme de memoria muchos versículos, porque recordemos que no nada más es leer, ¿no? Sino que dice el Señor, la guardarás en tu corazón. ¿Y cómo la vamos a guardar si no sabemos lo que dice? ¿Cómo la vamos a guardar si no hemos tomado el tiempo para aprender, para memorizar, para traer todos los días? Dice el Señor que todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, todo lo honesto, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad y díganme qué hay más santo, más puro, más digno de alabanza que la misma palabra del Señor. Y eso es lo que debemos de pensar, en eso debemos de pensar todo el tiempo, pasar el tiempo. El Señor me redarguía, ¿no? Y me decía, por ejemplo, cuando me metía yo al Face a tomarme un minuto, unos minutos que después se volvía media hora o hasta 1 hora o 2 horas, y ahí estaba el espíritu. Ya salte de ahí, atiéndeme, ¿no? Atiende a la palabra del Creador, y no porque le hagamos el favor, sino porque el favor nos los ha hecho Él a nosotros al darnos su palabra. Y es increíble ver todas las cosas que han pasado a lo largo de la historia y que ahora nosotras seamos de las generaciones que podemos disfrutar. La Biblia fue escrita durante 1500 años y no todos tuvieron acceso a ella, ¿no? Como lo veíamos hace un rato. ¿Cuántos años tiene que se imprimió la Biblia? La primera Biblia. 570 años va a cumplir este 23 de febrero. 570 años, que empezó allá, en Alemania. ¿Cuántos años creen que tiene que llegó aquí a México la primera Biblia? ¿Cuántos años tiene que los primeros cristianos pudieron comprar su Biblia? Mi mamá tiene una Biblia viejita y no crean que las librerías eran así de que, pues, Biblias con todas las versiones, dibujitos, márgenes para que les... Y Edith, no me dejarás mentir que el idioma de esa Biblia es un idioma de un español o así como que vosotros, pero no, o sea, la Reina Valera está súper digerible. Y estamos hablando de que tiene menos de 50 años que se empezó a distribuir la Biblia como ahorita, ¿no? Veíamos en la parte histórica que es en 1975, hace 50 añitos apenas,
Ya había vendidas alrededor del mundo una gran cantidad de Biblias. Ahora hay muchas más, pero ¿cuántas han sido leídas, como dicen nuestras hermanas, de tapa a tapa? Una vez. ¿Cuántas veces creen que se pueda leer la Biblia de tapa a tapa en un año? Por lo menos una vez yo pienso, ¿verdad? Entonces, hermanas, yo les invito a leer la escritura y estamos pensando en un proyecto. Nuestro anhelo es que todas tengamos el privilegio de leer la palabra de Dios y crecer en comunión con Él. Y estén atentas para el proyecto de Círculo de Lectura, cuyo objetivo es animarnos y estimularnos en la lectura y comunión personal con el Señor. No va a ser un tiempo de que yo gano o yo leo más, o sea, no. La intención es que entremos en esa intimidad con nuestro Padre. Si no tienes el hábito de la lectura, inclúyete. Y si lo tienes, inclúyete también porque nos puedes enseñar mucho. Se va a moldear todo esto, es algo muy emocionante. Somos hermanas, somos amigas y la intención es que podamos crecer todas juntas y a las que vienen atrás irlas jalando para que también puedan crecer y que podamos enriquecernos unas a otras con lo que el Padre nos da a través de su palabra. Hermanas, les agradezco mucho su atención. Gracias. Hermoso tema, amplio tema. Hay mucho, mucho que comentar seguramente. A muchas nos ha retado, a mucho, y a tener esa conciencia, ¿no? De, ay, Señor, hoy no leí, perdóname, hoy no tuve mi banquete, ¿verdad? Hoy no disfruté, hoy no me deleité, pero hoy sí, que se convierta en un hoy sí me puedo deleitar en el Señor, en su palabra. Y te preguntas, ¿y si Dios no hubiera inspirado a los hombres para que escribieran este hermoso libro? ¿Te imaginas vivir sin la palabra del Señor? ¿Te imaginas tu vida sin la palabra del Señor? Bueno, hay una corriente que se llama deísmo, que dicen, ah, sí, Dios creó el mundo y después lo dejó a su suerte y Él no se intromete y hay que ellos solitos se las arreglen. No es así, ¿verdad? El Señor cuida de su creación y Él da revelación y Él siempre está interesado en todo lo que nos sucede y siempre está en su soberanía actuando en todos los aspectos de nuestra vida. Adelante, Roraima. Sí. Bueno, no sé si el Señor ya había estado haciendo la obra en mí desde hace mucho tiempo, pero cuando ya desde el 2000.com, empezandito, ya yo me había dedicado a leer toda la Biblia de tapa a tapa, pero no tenía el discernimiento del para qué o con qué. Sí tenía era la curiosidad de saber qué es cuál era el mensaje para seguirlo así, porque siempre lo había escuchado por pedacitos, que se leía esto en un domingo, otros vez, pero no lo llegaba a entender porque no se explicaba. Simplemente leer y cada quien a su puesto y ya. Entonces sentí esa curiosidad, yo creo que ya el Señor desde hace rato me estaba tocando con eso, pues y sí la he leído de tapa a tapa, pero todavía sin ningún sentido, porque todavía no tenía las herramientas que he estado adquiriendo con la Iglesia Bíblica El Camino y este grupo de damas que me ha abierto ese entendimiento y me ha dado esa sed y hambre de seguir averiguando, investigando y saber todas las cosas. Un testimonio, además de eso que yo usé, ya yo venía ya con eso ya de antemano, que en el liceo yo traté de enseñar con la Biblia, porque yo daba idiomas, estaba dando lo que era español y pues también inglés, y entonces yo usaba tanto la Biblia en inglés como la Biblia en español, como para sacar oraciones de allí, para identificar lo que era sustantivo o un verbo, yo lo hacía con la Biblia, pero pues lamentablemente me vetaron y casi que me sacan del ministerio por usar la Biblia en el aula de clase porque yo estaba obligando a los muchachos a pertenecer a una religión. Sin embargo, yo no lo vi de esa manera. Después, bueno, saben lo que eso se espera. Y por último, un consejo. En nuestro grupo, si ustedes tanto que piden que la familia que quiere que le llegue
a los pies del Señor, que estén más con la palabra, pues empiecen con los hijos a hacer sus tareas, aunque no sea para cumplirlas con su escuela, no le vaya a pasar lo mismo que a mí, que vaya a decir que usted está evangelizando, está idealizando al muchacho o a la escuela o a los compañeros, pero sí puede de manera divertida hacer la lectura de la Biblia con esos tipos de juegos, haciendo, por ejemplo, lo que es, la Biblia es un libro que tiene muchos géneros y estilos literarios. Hay poesía, hay poemas, hay versos, y a través también de la Biblia se puede enseñar gramática. Entonces, un consejo, pues que si tienen algún problema con gramática o eso, entrenle con la Biblia a los chicos de manera divertida y tendrán una herramienta más para hablarlo para ustedes. Gracias. Gracias, Roraima. Sí, ciertamente la Biblia es riquísima, ¿verdad? No solamente te enseña historia, te enseña también gramática, te enseña un montón de cosas. Obviamente el mensaje principal es el amor de Dios, como bien nos decía Adalid, y también es nuestro manual, nuestra guía, porque estás pasando por pruebas difíciles. Ahí está el consejo. En la escritura está el consejo de lo que te toca hacer. Y entonces tú buscas en la palabra y dices, a ver, ¿qué me toca hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer en esta situación? Y bien lo decía Dalí, si tú tienes la palabra del Señor en tu mente, en tu corazón, ahí buscas en la escritura, ¿verdad? Y das con lo que Dios quiere que tú hagas. Y entonces, por más difícil que pueda ser, dices, Señor, ahora me toca hacer esto y es difícil. Y si he voy a poner un ejemplo, ¿tengo que perdonar otra vez, Señor? ¿Tengo que perdonar otra vez? Pues si tú lo dices, así como Pedro le dijo, ¿verdad? Pues en tu nombre echo la red. Y en tu nombre perdono. Y en tu nombre hago todo lo que me toca. Y el Señor va a bendecir, porque esa es la parte de Él, que Él bendice a sus hijos. Por más difícil que sea la situación que vives, ahí vas a encontrar el consejo del Señor. Entonces así nos toca. Estás en una prueba difícil, acude a la escritura, obedece al Señor, lo que Él te indique en su palabra y Él va a dar su bendición. Y una frase que yo sé que la han escuchado muchas, ¿no? Acerca de la Biblia, ¿qué dicen? Léala para ser sabio, créala para ser salvo, practíquela para ser santo. Está bonita, ¿verdad? La frase que ¿quién sabe quién se le ocurrió? Pero es verdad, es lo que nos toca, ¿no? Respecto a la palabra. ¿Algún comentario más? ¿Algo que les haya retado en esta tardecita? A ver, Adalid. Sí, no puedo creerlo. Este, cuando terminó la alabanza, estaba yo así. Sí es cierto. ¿Qué sería de nosotros si no Así. creíamos en él? Y así vivieron, pues, muchísima gente, ¿no? Que no Ujú. tuvieron el privilegio, como veíamos tantos años atrás. Bueno, vaya, ni el Señor Jesucristo tuvo una Biblia, así como nosotras. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a Sí, decir, él el único que nunca la necesitaba porque él mismo es la palabra, ¿verdad? amén. Sí, sí, así. Pero, a ver, pero tú te imaginas tu vida sin la palabra de Dios, ¿verdad que no? Bueno, imagínate que hay personas que así viven, sin la palabra de Dios, sin la orientación de la escritura. Y viven así, al ahí se va, al como viene. No nos condoleremos de ellos, no estaremos ahí ayudándoles también de repente a darles una palabra de la palabra. Creo que es nuestra labor, ¿verdad? Difundir la palabra del Señor. Vámonos ahora con nuestra oración de despedida y le voy a pedir a nuestra hermanita Marta Guzmán que por favor nos despida en oración. Adelante, Martita. Adelante, inclinamos nuestro rostro y cerramos nuestros ojitos. Dios Todopoderoso y misericordioso, me acerco ante el trono de la gracia, rendida a tus pies en el nombre de tu Hijo, Yeshua, para darte las gracias por permitirnos que el grupo de damas de Puebla de los 4 puntos de la tierra
hayamos estado en oración continua para interceder por los enfermos, por los oprimidos y los pobres en espíritu. Confiada que las oraciones que hayan llegado a ti como ofrenda con olor fragante. Toda mi gratitud porque tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, permitió que se haya dado el momento de estar reunidas en un solo espíritu para recibir la enseñanza bíblica que nos edifica y nos edificará todos los días para consagrarnos a ti en oración continua, alabanza y adoración, y alimentarnos del pan de vida y beber el agua viva que es Cristo. Recordemos, hermanas, lo que dijo Pablo a los tesalonicenses. Os rogamos, hermanas, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengamos en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Padre celestial, a ti sea toda la honra, el poder y la gloria en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén, amén.